Hola, ¿qué tal? Bienvenidos suscriptores a Aaron Fernando 8 Oficial y bienvenidos a Celeste por siempre. ¿Cómo empezar este video opinión, chicos? Me cuesta, me cuesta encontrar palabras para empezar. Chicos, Cristal ha perdido en su debut por la Copa Libertadores contra Palmeiras 2-3, pero lo ha perdido dentro de todo en un partidazo, pese a las lesiones, pese al mal momento del equipo. Cristal supo afrontar desde las individualidades más que todo, creo yo, ¿no? Palmeiras metió bastante juego en gran parte del segundo tiempo, creo yo. No fue tan trascendental en la primera parte. Siento que Cristal fue fue mucho más en el primer tiempo. Tal vez lo que queda como refrán en este partido es que Cristal, en el momento que tuvo que ser gigante, superior, no tuvo buena suerte, ¿no? Dos jugadas puntuales en el primer tiempo nos terminan, digamos, desmoralizando, ¿no? Teníamos el ataque con Masloren Castro, en donde básicamente arranca por un gran pase de Martín Tábara, y Masloren arranca la contra, y Fuchs, el central de Palmeiras, eh, va a marcar a McLaurin Castro y bueno, el balón le va a tocar en la mano. Para mí era roja, era último hombre, para mí era roja. Pero bueno, el árbitro Darío Herrera comprendió, entendió que era para María nada más. Y bueno, por ahí digo mala suerte también porque pudo haber sido penal. Lamentablemente la mano claramente estuvo fuera, ¿no? Pero antes que mostraran las imágenes, todo el mundo pedía penal. Lamentablemente no fue así. Después, en la siguiente jugada íbamos a tener una oportunidad más de marcar el primer gol del partido, un pivoteo de Romero, dejándole la pelota para cabecear a Chávez, cabecea bien Gianfranco Chávez, y Weberton de alguna u otra manera salva a Palmeiras por un pelito, porque la pelota ya iba a entrar, estaba en 99.5%, pero no se metió toda, lamentablemente. Desatenciones. Creo que las desatenciones o las no atenciones de Sporting Cristal le pasó factura en el partido, ¿no? Eh, en un primer momento, antes de que llegue el gol de Estevao de Palmeiras, la futura promesa de Chelsea, estaba avisando Palmeiras que por el lado izquierdo iban a atacar, porque venían constantemente por el lado de Lutiger y Max Loren Castro. Sin duda que la formación de Guillermo Farré no fue de la mejor, porque siguen sin entenderse los jugadores. Y hoy pasó eso claramente. Más adelante vamos a repasar también la jugada, pero entre Lutiger y Loren Castro no se supieron entender, ¿no? Va a llegar el primer aviso de Estevao con un gran cabezazo, solo se la pierde insólitamente para los beneficios de Sporting Cristal, y era el primer aviso. Y después iban a tener un ataque con Lucas Evangelista, donde Enríquez bloquea muy bien. Y después iban a atacar del lado derecho de Sporting Cristal hacia el lado izquierdo, ¿no? Y bueno, llegan a encontrar el gol. Pero nuevamente la desatención de Lutiger y de Masloren Castro para no estar con este Bao. Queda libre en el rebote y anota el primero. Desatención. Desatención en el gol número 1 de Palmeiras. Imprudencia. Sosa en el penal que le hace al jugador de Palmeiras que lleva la 42, José Manuel López. Estaba de espalda Sosa. Estaba de espalda José Manuel López, ¿no? José Manuel López estaba de espalda y Sosa no tuvo otra mejor idea que patearlo. Le, le hace una falta estúpida, una falta de huevón, y hay un penal para Palmeiras que es indefendible. Es indefendible, es penal.
en un momento en donde Cristal estaba mejor, porque habíamos logrado un empate, gracias al golazo de Pretel. Insólito lo de Sosa, muy huevón para ir ahí. Y después, en el final, otra desatención más, Gilmar Lora, para no ir a cabecear. Entró mal Lora, la formación no ayudó. Difícil, difícil lo que terminó pasando. La entrega creo que fue de menos a más de Sporting Cristal, pero terminó jugando la mala suerte y sobre todo la mala suerte para no estar atento, ¿no? Es increíble cómo se nos escapa al final. Pero bueno, gente, vamos a tranquilizarnos un poco, vamos a repasar las alineaciones, tanto de Cristal, tanto de Palmeiras. Vamos a hablar un poco del árbitro, que en realidad creo que estuvo bien, no creo que lleve ninguna crítica. Y luego veremos o comentaremos algunas jugadas del primer tiempo. A continuación, aquí estamos con la formación que propuso Cristal hoy, en esta tarde en el Estadio Nacional. Guillermo Farré mandó a Enríquez en el arco, a la línea de 4 de defensa con Leandro Sosa, Gianfranco Chávez, Franco Romero y no estuvo Pasquini, estuvo Lutiger. Increíblemente, en la previa de ayer, yo no pensé que estaría Lutiger. Nadie lo pensaba, nadie. Pero Guillermo Farré sorprendió y al mismo tiempo nos dejó fríos, ¿no? Porque Lutiger no venía jugando, Pasquini sí, y Pasquini tenía mejor nivel internacional que Lutiger, desde mi gusto, ¿no? Lutiger le costó mucho, ¿no? Porque no venía jugando en este sistema. Después en la mitad de la cancha creo que los mejores del partido, junto con Enríquez, Pretel y Tábara, de los mejores, de los mejores. Tábara va a anotar un golazo más adelante también, o sea, me alegra por una parte que a Tábara le estén dando más protagonismo, porque el muchacho lo necesitaba hace rato. Cristal necesitaba hace rato. No podías darle mucho más tiempo a Catriel Cabellos, ¿no? Lastimosamente se tiene que llegar a estas circunstancias eh, con un Casonati lesionado que se pierde casi todo el año, con un Yotun lesionado, eh, por ahí un Catriel que no sirve para nada y que más adelante también hablaremos de él, y de una jugada muy insólita que casi nos cuesta el partido. Eh, Tuvo que pasar mucho para que recién le den la oportunidad a Tábara, ¿no? Es increíble cómo llegamos a este escenario, pero hoy Tábara se lució. Me encantó el partido de Tábara, fue el mejor en Cristal. Fue el mejor en Cristal, junto a Pretel y junto a Enríquez, de los mejores. Ellos dos serían los únicos, Pretel y Tábara, quienes conformarían la volante del equipo. ¿Por qué? Porque nuevamente Guillermo Ferré propuso la línea de 4-4-2. Los dos carrileros en este partido fueron McLaurin Castro por el lado izquierdo y por el lado derecho Santi González. Santi González que creo yo que viene a ser su primera Copa Libertadores. Siento que siempre puede dar más, pero no fue suficiente en este partido. Lo mejor de Cristal estuvo en el mediocampo, ofensivamente, ¿no? Desde lo defensivo nos costó un poquito más, pero la luchamos. Siempre peleamos el mediocampo. Por más de que Cristal en general solo haya obtenido 2 amarillas nada más. Y me sigo quejando del juego de Cristal porque todavía no es tan rocoso, no roba pelotas como debe ser, pero bueno, ¿no? Más Loren Castro por un lado, Santi González por el otro, Irben Ávila y Martín Cauterucho. Serían nuestros únicos delanteros y literalmente los delanteros que hasta ahora tiene Cristal disponibles. Los únicos, los únicos. Con estos únicos delanteros Cristal proponía el equipo titular, con Ávila de capitán, ¿no? Vamos a ver entonces cuál fue la alineación de Palmeiras, de Abel Ferreira, el gran maestro, que hoy entendemos por qué le dicen el maestro. Bueno, yo le puse el maestro porque a Guillermo Ferrer le dicen el aprendiz, pero bueno, veamos la alineación de Palmeiras. Bueno, aquí estamos con la alineación de Palmeiras. Weverton estuvo en el arco, lo molestamos, lo incomodamos en el partido. Creo que Cristal ahí hizo bien, ¿no? Fuchs junto a, junto a Gustavo Gómez y Micael conformaban la línea
de tres defensiva, ¿no? Palmeiras conformó una línea de tres defensores. Pensé que Gustavo Gómez no llegaba a este partido, sí llegó lamentablemente, ¿no? En la mitad de la cancha estarían Evangelista y Martínez, ¿no? Pensé sinceramente que iniciaría Richard Ríos, pero se lo guardaron para el final, para fregarnos el partido. Luego estaba por un lado Píqueres y por el otro Estevao, ¿no? Jugador muy importante que está en préstamo y que ya compró Chelsea. Y después en la ofensiva estaban pues Facundo Torres, el uruguayo Víctor Roque, otra megaestrella que está en crecimiento, y Felipe Anderson, ¿no? Otra megaestrella en su momento en Italia que sigue siendo crack todavía. Entonces, así formaba Palmeiras, no se guardó nada. En la banca tenían muchas más herramientas para solucionar el partido. Tenían a Richard Ríos, tenían a Talis. La verdad que increíble el banco de Palmeiras, no como el nuestro, que volveremos a repasar después. Pero bueno, así se acomodaba Palmeiras en el partido. El árbitro del partido fue Darío Herrera, ¿no? Solo repartió 5 tarjetas, 2 para Cristal, 3 para Palmeiras. Y creo que pudo haber sacado una roja para Palmeiras, así como también pudo sacar una roja para Cristal. Pero creo que estuvo bastante bien. Mm, Fue muy igualitario, ¿no? No sentí hostilidad por parte de Darío Herrera. Probablemente mi problema la tenga con el VAR. Creo que tengo un problema con el VAR de hoy. No funcionó del todo. Eh, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Sobre todo con la jugada de Lora, ¿no? Creo que Lora al final peca de inocente porque en la gran mayoría de partidos esas faltas que le hacen al defensor por atrás, por la espalda, sí cobran la falta al ataque. Pero esta vez no le cobraron a Palmeiras, porque es Palmeiras y es así, ¿no? Hay que aceptarlo. Y Richard Ríos sabe aprovechar eso, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, vamos a ver imágenes y en las imágenes comentaremos mucho más del primer tiempo. Bueno, gente, aquí estamos con las primeras imágenes del partido y quiero ser enfático en esto, ¿no? Cristal empezó bien el partido. Empezó bien el partido. Iban a tener llegadas importantes. Iban a tener llegadas importantes desde el juego de Tábara, el intento de Cauterucho, los pocos intentos que tenía, Irving Ávila también, Santi González, Malone Castro, lo intentamos, tuvimos muchos tiros de esquina, ¿no? En la estadística tuvimos 7 tiros de esquina, eh, incomodamos al juego de Palmeiras, ¿no? Y en uno de esos tiros de esquina, ¿no? Va a llegar la primera jugada peligrosa de Cristal, ¿no? Antes de comentar la jugada de Malone Castro, quisiera comentar el casi gol de Cristal, ¿no? El casi gol de Cristal que llegó de un centro de Tábara, o de Santi González creo, y pivotea Romero, y Chávez cabecea, y Weberton por poco y, eh, mm, qué sé yo, la termina de meter en su arco. Porque la desvía Weberton, pero con su maldito trasero la detiene justo en la raya del arco. No entró toda el balón, no entró todo el balón, lamentablemente, y estábamos así de gritar el primer gol del partido, lamentablemente. Después iban a haber otras jugadas más adelante, con la llegada de Marlon Castro, era un contraataque de Cristal, un gran pase largo de Tábara para Marlon Castro, en donde la pelota le va a quedar en la mano, le va a caer en la mano de Fuchs, el defensa de Palmeiras, y le van a sacar tarjeta amarilla. En mi caso, yo lo vi y dije, debió ser roja. No sé qué pensarán ustedes, ya me lo dirán en el chat, pero yo creo que debió ser roja esa jugada. Y bueno, nos cobraron un tiro libre, casi fue penal, tuvimos mala suerte por ahí, un poquito adentro y era penal, pero bueno, son jugadas que terminaron así lamentablemente, pero estuvimos así, o sea, no se esperaba nada de Cristal, pero hicimos un gran comienzo, ¿no? Empezamos bien y bueno, después ya la pelota fue cambiando de rumbo, Palmeiras fue teniendo un poquito más de control, sin ser tan pero tan peligroso, creo que se perdían muchos goles, ¿no? Y ya veremos a continuación esas jugadas. Y bueno, justamente en esta parte de las imágenes iban a llegar las primeras jugadas de Palmeiras, ¿no? Las primeras jugadas peligrosas, ¿no? Aquí quiero ser importante, quiero ser una crítica importante, mejor dicho, ¿no? Eh, ¿Qué pasa entre Lutiger y Marlon Castro? ¿Qué pasó?
¿Por qué? O sea, no termino de entender por qué nunca vieron a Estebao solo. Nunca. El primer aviso de Palmeiras y, y cabeceó solo. Y para suerte nuestra, pasó milagrosamente cerca. Nada más que cerca. Nada más. Pero estuvo cerca de, de colocar el primero Palmeiras. Era el primer aviso. Después llegaba otro remate. Esta vez de Lucas Evangelista. Después de una gran asistencia de Estebao y un gran toque de balón, que lo baja el balón y da un buen pase a Lucas Evangelista, Enríquez reacciona, responde bien, como lo hizo toda la tarde. Pero, pero bueno, después ya más adelante, ¿no? Especialmente a los 2 minutos después de esa jugada, llegaría el primer gol del partido, lamentablemente. Pero luego, lamentablemente, llega el gol de Palmeiras, otra vez en un descuido de Lutiger y Maloren Castro. Como ven en esa jugada, ya Víctor Roque estaba para disparar, dispara, pero luego bloquea a Enríquez y ya en el rebote está solo Estebao, solo. Falla de Masloren, está súper lejos Masloren. No sé qué pasó en este partido defensivamente. Le costó mucho a Masloren bajar, ¿no? Y entenderse con Lutiger. Y ahí es un error de Cristal, ¿no? O sea, otra vez pasó lo mismo, otra vez, o sea, estaban claras las señales de las deficiencias de Cristal y no supieron solucionarlas durante 10 minutos. Y nos costó y llegó el primero. Llegó el primero y así sucedieron las cosas. Nunca supimos levantarnos de ese gol por más de que quisiéramos, ¿no? Repito, ya nos habían avisado y no nos dimos cuenta. Nunca Farret se despertó al equipo y decía o dijo, eh, mira, Lutiger, háblate mejor con Masloren, que cierre un poquito más, que baje un poquito más, porque eso es lo malo de jugar con un 4-4-2. Los interiores tienen que bajar rápidamente, tienen que apoyar a sus jugadores, a sus amigos, sus compañeros, pero no, no lo hicieron bien y ese fue el error de Farret, de no ser más motivador de repente y eso terminó decayendo en Cristal junto a Lutiger y Maloren Castro, ¿no? Increíblemente ya nos venía avisando Palmeiras y nunca fuimos capaces de solucionar esa parte y aprovecharon eso y terminó ganando Palmeiras el primer tiempo. Triste, triste, decepcionante, pero así pasó. Nos habían avisado y no supimos qué hacer después. Lamentablemente llegó así el gol. Y lamentablemente así se cerraba el primer tiempo, ¿no? El primer tiempo lo ganaba Palmeiras, Cristal intentaba, estaba mal parado, su lado izquierdo del partido, del equipo, estuvo muy mal, muy descompuesto, no, nunca se entendió Lutiger, nunca se entendió más Loren Castro. Ofensivamente éramos buenos, pero defensivamente nos costó bastante. En la mitad de la cancha sí la luchamos, creo que quizás nos faltó un volante más para compensar, creo que Casonato hubiese sido ideal que estuviera aquí, pero no, no. Igual nos fuimos al descanso así y luego vino la segunda parte que creo que ahí sí Palmeiras nos terminó de superar. Palmeiras fue mejor en el segundo tiempo, despertó mucho más, llegó mucho más y Enríquez felizmente bloqueó todos esos remates. Empezaba entonces el segundo tiempo, chicos, y Cristal no respondía. Cristal estaba muy dormido, Enríquez era el único que estaba despierto, pasaba Lucas Evangelista, pasaba Felipe Anderson, Estebao, tenían mucha superioridad y por ahí también menos eficacia. Llegaban, sí, pero no eran eficaces del todo. Enríquez se estaba convirtiendo en figura. Enríquez se estaba convirtiendo en el mejor de Cristal. Eso nos dio un envión anímico para que después, más adelante, apareciera Pretel. Pretel va a meter un golazo de otro partido a los 67 minutos, luego de un gran desborde por ahí de Masloren Castro y un gran pase de Tábara que lo dejaba solo y frente al arco de larga distancia. Pretel cambió el partido y eso lo vamos a ver a continuación. Y bueno, entonces Pretel marcaba así un golazo de antología. Nadie lo tenía a Pretel. Era un tipo de jugador normalmente que no le pegaba tanto de lejos.
muy pocas veces tenían peligro de gol. Ante Boys me acuerdo que tiempo atrás, 2022, probablemente en el 5-3 en el Callao, Pretel apareció con un golazo. Y justamente hoy apareció. Eh, tremendo, tremendo disparo a los 67 minutos. O sea, Palmeiras había dominado el segundo tiempo, pero Cristal, en las pocas chances que tuvo, empató el partido. Mucha ilusión, mucha emoción, despertó el hincha de Cristal y alentamos mucho más. Creíamos que era posible, creíamos que era posible. Quiero hablar estratégicamente solo de los goles por ahora, luego ya hablaremos de los cambios y cómo fueron acomodándose. Pero entonces llega el gol de Pretel y Cristal comenzaba a mejorar, comenzaba a mejorar. Pero ¿qué iba a pasar después? Y bueno, poco tiempo después del gran gol de Pretel para empatar el partido, que fue a los 67 minutos, eh, no lo había mencionado antes, pero a los 57 habría cambios en Cristal. Entraría Gilmar Lora, saldría Martín Cauterucho, que en realidad entraba por Lutiger, y Martín Cauterucho salía para que entrara Catriel. Ahora, Catriel, lamentablemente, ¿no? A los 75 minutos va a cometer una boludez, una imprudencia, juego de estúpido, ¿no? ¿Por qué? Eh, Porque le iba a romper casi la pierna a Richard Ríos. Que bueno, nunca supimos realmente qué iba a pasar después, ¿no? Obviamente, si teníamos una bola mágica y nos decía que Richard Ríos iba a meter el gol de la victoria de Palmeiras, obviamente hubiese preferido que se hubiera lesionado, pero nunca lo supimos y por poco y nos cuesta su expulsión del partido. Felizmente el VAR decidió no sacar tarjeta roja, pero sigo pensando, Catriel no termina de despertar en Cristal, no termina de ser ese jugador que muchos al inicio querían, ¿no? Catriel Cabellos no termina de explotar con Cristal, ¿no? Y lastimosamente tiene un juego muy brusco. Él es un volante, tiene que acariciar la pelota, no ir a romper piernas. Ese tipo de juego no es el que tiene que tener Cristal, ¿no? Eh, no tan así, ¿no? Cortar juegos sí es importante, pero no a ese extremo porque te puedes condicionar rápido, incluso irte mucho más rápido del partido, ¿no? Cuando recién acabas de entrar, ¿no? Entonces jugada muy, muy irresponsable por parte de Catriel Cabellos. Y aún más irresponsable y más estúpido, atención con lo siguiente, y más estúpido fue Leandro Sosa, porque a los 82 iba a cometer una estupidez. Entonces, Sosa comete una idiotez. ¿Por qué? Porque le va a cometer un foul, un penal, una falta en el área de Sporting Cristal sobre José Manuel López, el delantero de Palmeiras. Es clarísimo, estaba de espaldas, no tenía por qué tocarlo. No había peligro en esa jugada y su inexperiencia, jugando esta vez en Copa Libertadores, siendo defensor, le juega muy mal. Le juega muy mal. La verdad que estábamos tan bien con el 1-1 y este huevón nos jode, nos jode y es increíble que pasemos por ese tipo de cosas. O sea, el nivel de Cristal defensivamente está bastante mal, bastante mal, bastante mal. Y bueno, después cobrarían penal, no habría discusión. Palmeiras va a anotar el 2-1. Se ponían por delante en el marcador. Y nosotros estábamos como que la misma historia de siempre, la puta madre. Pero bueno, ¿qué pasaría después? Eso fue los 82 minutos. Atención con lo que pasaba después. Y bueno, después iba a aparecer Martín Tábara, el mejor del partido, de lejos, junto a Enríquez, junto a Pretel. El mejor del partido con los pases, con las asistencias. Un golazo, un golazo. Se acomodó después de un gran pase corto de Catel Cabellos para anotar un gran izquierdazo. A lo Cheput me hizo acordar y nada que hacer para Weberton, ¿no? Weberton se come ese gol en el buen sentido de la palabra, o sea, no digo que haya sido responsabilidad de Weberton, no tuvo nada que hacer, fue un golazo de Tábara y empatamos el partido 2-2, 83 minutos, empate 2-2. Yo decía, bueno, el partido lo tenemos, es el primer punto, el primer partido donde tenemos un punto, dije, ya está, chicos, ya está, tenemos que estar, ¿no? Luego pasarían minutos, apenas 4 minutos, eh, habría cambios.
en el equipo de Cristal, ¿no? Entraría Wisdom para ocupar el puesto de Pretel, acompañar a Tábara, Misael Sosa por más Loren Castro y Justin Alarcón por Irving Ávila, ¿no? Obviamente, ante tan eh, poca, ¿cómo decirlo, no? Ante poca cantidad de jugadores ofensivos, nuevamente Farrea apuesta por jugadores que no tienen la posición que deben de rendir. Me refiero a que pone a Misael Sosa como el único delantero y que no es delantero, ¿no? Y después ubica a Justin Alarcón y ubica pues a, a Santi González, ¿no? Santi González nunca salió. Y después ya en la mitad de la cancha estaría Catriel y estaría Tábara y Wilson, ¿no? Pero siento yo que el partido estaba para meter un defensor por ahí y lo cerraba de repente, ¿no? Bueno, lamentablemente el equipo, eh, en vez de ser más inteligente con el balón, no logró controlar su inmadurez o no sé qué, ¿no? Porque, les juro, o sea, Cristal estaba para empatarlo, faltaba muy poco, y después se desconcentró. Volvió la desatención al equipo, volvió la desatención. Habían dado nada más que 90, bueno, 4 minutos. 4 minutos de descuento. Estábamos a nada de que terminara el partido. Y nos cagaron al último minuto, loco. Nos cagaron al último minuto. Y lamentablemente nos cagaron al último minuto. 92 minutos del partido. En una jugada bastante luchada en el área de Cristal. Le va a quedar un balón al 31 de Palmeiras, ¿no? Eh, Luigi, lamentablemente, pinche Luigi, la manda al área, bueno, de forma aérea, y la concentración de la pelota estaba entre Chávez y Lora, ¿no? A la espalda de Lora se encontraba Richard Ríos. Y jode que Lora haya optado por dejar que Richard Ríos lo anticipe, porque Lora es defensa. Lora tiene que anticiparlo a Richard Ríos. Richard Ríos estaba en su espalda. Lo peor de todo es que va volteando, mira, supuestamente cree que le va a ganar, pero como no te vas a confiar, cómo te puedes confiar con Richard Ríos? Es el mejor descubrimiento de Colombia en la última Copa América. ¿Cómo te duermes, Lora? Desatención total. Ahora, esta imagen puede interpretarse de diferentes maneras. Para algunos es falta, y yo estoy entre ellos. Esperaba que el VAR pudiera de repente salvarnos de esa jugada, aunque mucho ya teníamos con la jugada de Catril Cabellos, debió ser roja, creo yo, pero nos salvamos en esta, ya no en esta. No sé por qué no fueron a revisarla. Otros dicen de repente, no, es una jugada natural porque Richard Ríos le lleva más físico y por eso se lo lleva de encuentro. Pero para otros partidos, esa jugada quedaba anulada. Lamentablemente así, Palmeiras nos ganó en el final. Nos ganó en el final así. Pero bueno, gente, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Volvamos al análisis del 1 a 1 para valorar a cada jugador y de una vez terminar con este video, que ya no quiero sufrir más, lamentablemente. Bueno, en el repaso de cada jugador en líneas generales, yo me quedo con el gran rendimiento de Enríquez, el gran rendimiento de Jesús Pretel, que fue de menos a más, porque al principio no tuvo tanta confianza, siempre es limitado Pretel, pero la intención siempre está en él, no siempre quiere jugar un gran partido. Después Tábara me parece que fue el mejor y hace rato tenía que mantenerse en la titularidad en Cristal. Y me quedo con esos tres, ¿no? No hay mucho que comentar de Santi González, fue poco efectivo, se esperaba mucho más. Más Loren Castro también por ahí poco desequilibrante.
Ávila lamentablemente no apareció tanto, muy poco, y Martín Cauterucho también muy poco. Eh, y en la defensa creo que estamos bastante mal. Lüttiger muy malo. Romero, las que tuvo, las salvó. Romero creo que no hay mucho que criticarle, lamentablemente, en este partido, ¿no? Porque bueno, igual tiene que hacer las paces con el hincha, creo yo. Y bueno, hoy en parte las hizo porque bueno, jugó un buen partido. Ahora, gustos sabrán, de repente que dirán, Romero no jugó un buen partido para mí. Ok, se respeta la opinión. Yo creo que de lo mejorcito en este partido creo que fue Romero. Lüttiger bajo. Chávez más o menos. Sosa, la verdad que es un, ya no digo más que la verdad que Sosa la fregó. Pero bueno, después quienes entraron, eh, ninguno me gustó. Lora muy mal. Misael creo que quizás de lo un poquito más peligroso probablemente, ¿no? Eh, Wisdom más o menos, o sea, no se le dio tanto que haya entrado Wisdom, no recuperó una pelota importante. Alarcón tampoco fue tan interesante en el ataque y bueno, Catriel que se pudo ir expulsado, la verdad que fue una vergüenza, sinceramente. Ah, chicos. Pero bueno, vamos a ver cómo queda la tabla y vamos cerrando el video. Y al final, ¿qué podemos decir del partido? Antes de repasar cómo quedó la tabla de posiciones después de esta primera fecha. Eh, en general, queda decir que Cristal sorprendió. Para ojos extraños, creo que hizo un gran partido. Eh, Seamos sinceros, chicos, Palmeiras era el gran favorito a ganar este partido. Podría decirse en lo positivo que lo incomodamos, le molestamos la paciencia, eh, pero por individualidades también terminó aprovechando los errores y las desconcentraciones de Cristal Palmeiras, ¿no? Molesta porque perdemos al final, pero es un resultado que se iba a dar tarde o temprano, ¿no? No hay que ser ilusos, o sea, Palmeiras es, veamos por donde veamos, un gran rival y hoy nos ganó porque fue más jerarquía que otra cosa, ¿no? Y es por eso que estamos como estamos actualmente, ¿no? Nos sorprendió realmente el nivel de Cristal, mejoramos, sí, pero queda mucho por mejorar en nuestra aventura en la Copa Libertadores 2025. Veamos la tabla entonces. Cerro Porteño está primero, con 2 goles de diferencia. Palmeiras segundo, con un gol. Cerro Porteño ha ganado de local. Palmeiras ha ganado de visita. Creo que haciendo las cosas bien, ¿no? Palmeiras creo que está mucho más adentro. Eh, Cerro Porteño falta todavía ver cuál es su calidad de visitante, ¿no? Eh, y así están las cosas. Para mí, yo creo, ¿no? No sé qué pensarán ustedes en los comentarios, pero pienso que Cerro Porteño y Palmeiras, Cerro Porteño, van a ir a octavos de final. Tiene un gran equipo, tienen un gran entrenador como Martínez, Palmeiras tiene un gran entrenador con Abel Ferreira, y después Cristal, me parece que en la previa y todo era el más débil, y hoy creo que demostró que puede competir, pero aún falta mejorar si queremos hacer gran cosa, si queremos hacer gran cosa en esta Copa Libertadores. Y después Bolívar es el siguiente rival. Nos toca jugar contra Bolívar el día miércoles a las 7:30, si no me equivoco, en La Paz. Bolívar en su estadio, en su localía, en La Paz. No es un gran partido, creo yo. La verdad, me parece que Bolívar va a imponerse de local, pero Cristal intentará competir, como lo hizo esta noche. Ojalá que no con un resultado negativo, como una derrota, que es lo que se espera, pero en lo que se pudiera de repente rascar un punto. Rascar un punto porque ese puesto de Sudamericana está entre Bolívar y Cristal. Y la diferencia de gol probablemente sea la que se imponga en este grupo. Para Libertadores como primero o segundo, o Sudamericana eh, con diferencia de goles, ¿no? Para quedar tercero. Así que bueno, en respectiva, creo que competimos,
pero nos distrajimos mucho. Mala suerte, desatenciones nuestras. El rival aprovechó lo nuestro y esperemos que eso no nos pase allá en La Paz con Bolívar. Y ya está, chicos, ya está, hay que pasar la página. Juego de molesta, hay que masticar la bronca. Pero bueno, ya pasó, ya pasó, hay que ser fuertes mentalmente. Cristal todavía eh, tiene posibilidades, capaz puede mejorar. Siendo realistas, se puede competir, pero quizás no se pueden sacar resultados positivos al final, ¿no? Como lo que nos terminó pasando hoy, por ejemplo. Creo que merecíamos el empate. Por jerarquía termina llevándose Palmeiras la victoria, pero bueno, esto es así. Siguiente rival, Bolívar, por la segunda jornada, la segunda fecha, jugamos el miércoles 9 de abril, 7:30, en La Paz. Pero antes visitamos Cajamarca con el último de la tabla y yo espero que Cristal vuelva a la victoria, vuelva al triunfo celeste. Tiene que, tiene que recuperarse. Es el último de la tabla UTC y, y nada más. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Eh, no sé cómo terminar el video, sinceramente. Es una derrota que duele bastante. Pero déjame en los comentarios qué piensas del partido, cómo podemos mejorar de cara al enfrentamiento contra Bolívar y si crees que el partido contra UTC, viendo lo que hemos visto hoy, eh, podrá ser un partido de un simple trámite. Cuéntame en los comentarios qué piensas. No olvides, por favor, apoyarme con tu gran like. O bueno, ya no me des like, ya. Porquería de partido, pero para mí, ¿no? O sea, me jode perder, sinceramente. Pero bueno, gente, nos estamos viendo en un próximo video. Y en cuestión de la previa contra UTC, que jugamos el domingo 6 a las 3:30 de la tarde, eh, con respecto a eso, tendremos la previa el día sábado a las 10 de la noche. Así que atentos a la pestaña de comunidad. Yo soy Aaron Fernando 8 Oficial y este ha sido un video opinión aquí en Celeste por Siempre, opinando del Sporting Cristal 2, Palmeiras 3. Aunque sea en estos momentos, en las buenas y en las malas, fuerza Cristal. Nos vemos. Chao, chao.